Hola, buenas noches. Otro día con todos ustedes. Hoy ya desde Barcelona hemos acabado esta movilidad de unos días que nos ha hecho suprimir algunos programas, como el café de esta mañana, porque estamos literalmente en movimiento y volvemos con la extensión habitual, con la calidad, creemos, habitual de sonido, etcétera, que hemos tenido durante estas últimas semanas. Y empezamos, como siempre, empezamos con el confirmado de la noche con los titulares de lo que vamos a hablar hoy. Lo primero que vamos a hablar nos vamos a referir a esa nueva rebelión de Madrid contra el gobierno de España, contra el Ministerio de Sanidad, por el tema de las nuevas restricciones que quieren colocar. Seguiremos con el tema del Polisario, de este tipo, digamos, que hemos dicho hasta el primer día, este tipo de extraña diplomacia que se hace llevar Marruecos, que va forzando hasta cierto límite que sabe que no puede pasar. Conoce la debilidad del gobierno Sánchez, conoce la debilidad actual de España. Entraremos también en esos viajes de Sánchez mientras Estados Unidos parece que amenaza con subir los aranceles del textil y los zapatos. Sánchez se va a Libia. Bueno, estuvo hace no mucho en Sudán, ahora Libia. Parece que está proponiéndose para algún cargo en las Naciones Unidas y visita los países africanos, que no son, aunque algunos lo crean, sí que suministran obviamente productos esenciales para este país, pero algunos creemos que tras una pandemia lo más importante es, por ejemplo, centrarse en temas como estos de los aranceles. Recordemos que el presidente de Estados Unidos todavía no ha llamado al presidente de España tras todos estos meses. No debe parecerle de mucho interés, pensamos algunos. Luego nos centraremos nuevamente en Podemos. Recuerden los juzgados de Podemos y podríamos decir a partir de ahora que habrá la inmobiliaria de Podemos. Aparte de la casa del desaparecido Pablo Iglesias, ahora tenemos la casa, la número 2 de la ministra Noelia Vera, que como desvela OK Diario, luego ha salido en otros medios, con piscina, chalet y campo de tenis. Hay que ser de Podemos para vivir bien en este país, está claro. Son las cosas que pasan en este partido. Finalmente entraremos en un tema un poco de misceláneo donde hablaremos desde la vicepresidenta Calvo al tema que ha pasado hoy con Macarena Olona, que siempre nos hemos preocupado de intentar explicar las cosas que le suceden, porque es una persona, creemos, muy interesante y que aporta mucho a este país. Y hablaremos también de ese señor que tenemos por ahí dando vueltas por Bruselas, el tal Puigdemont, que parece que vuelve a querer ser un poco noticia tras estar casi abandonado hasta por los suyos. Cosas curiosas que pasan en este país. Si les parece, empezamos ya con el tema principal. Madrid se revela. Madrid ha decidido la petición de sanidad de cerrar el interior de los bares. Madrid dice que no la va a cumplir. Hombre, uno piensa con claridad. Madrid ha sido la única comunidad que ha mantenido cierto respeto a la actividad hostelera y no le ha funcionado tan mal cuando sus datos no han sido peores que los de otras comunidades. Parece esa sensación nueva, vamos a decirlo así de claro, del gobierno de Madrid, del gobierno de Sánchez, de intentar seguir presionando tras este impasse que ha venido tras las elecciones al gobierno regional de Madrid, de Díaz Ayuso. A algunos nos sorprende esta capacidad que tiene de odio el gobierno de España contra la presidenta Ayuso, porque parece claro que no está atendiendo a la realidad de los madrileños, ni a la realidad, obviamente, de la hostelería, ni a la realidad de la situación actual, sino que más bien está atendiendo a esas ganas de volver a poner la confrontación contra Madrid. En la primera fase, recordemos, las urnas hablaron. El intento de descolocar día tras día a Ayuso lo único que significó fue reforzar su posición. Obviamente Ayuso parece que no tiene sentido que plantear unas nuevas elecciones. Estamos hablando en un modo hipotético, obviamente, que no tendría sentido. Pero está claro que nadie dude que el efecto Ayuso continúa. Y seguramente si sigue presionando el gobierno de esta manera, los resultados hipotéticos serían todavía mayores para Ayuso, lo cual confirma algo que no podemos olvidar. Y es que el gobierno de Ayuso es el objetivo del gobierno central y mientras el partido de Ayuso, el partido de Pablo Casado, sigue desaparecido,
tras ese momento, digamos, de fusión que sucedió tras las elecciones de Ayuso, que parece que quería coger al vuelo Pablo Casado y subirse a esa ola de cambio, y donde seamos sinceros, ¿dónde está Pablo Casado estos días? Ha vuelto a desaparecer, ha vuelto a ser el cómplice del gobierno, el que no dice nada, el salvar a soldado Casado, ese personaje desnortado que realmente uno no entiende si sabe que es hacer oposición. Fíjense lo que ha pasado desde que empezó el tema de Murcia, quién se ha posicionado y quién ha sido incapaz de hacer nada más que copiar otros modelos. Murcia, el gran error del planteamiento, como hemos dicho en más de una ocasión, de la Moncloa, no creían que Murcia sirviera para nada, pasó lo que pasó, de ahí salieron, y nunca debemos olvidarlo, la salida de Pablo Iglesias, que ya no está. Lo más importante la salida de Pablo Iglesias de cara al gobierno, la salida del muro de contención de Pablo Iglesias, que servía de referente al gobierno para evitar que llegaran a ellos y que colocó tras su salida al gobierno desnudo delante de todo el mundo. Intentaron colocar a Yolanda Díaz, la de los 3 másters que todavía estamos pendientes, que se ha convertido en un elemento frágil en ese muro de contención. Y la realidad es que cuando más débil está el gobierno, menos oposición estamos viendo. Y eso es algo sintomático. Es más, como avanzábamos ya el otro día, hay cada vez más intensos rumores, aquí intentamos evitar hablar de rumores, de la necesidad del gobierno, del partido de Pablo Casado, de deshacerse en cierta manera del efecto Ayuso, porque consideran que puede ser una oponente a sus tesis actuales. Y algunos seguimos opinando lo mismo. Mientras Casado lidere la oposición, este gobierno va a aguantar meses, meses y meses, porque Casado ofrece al gobierno algo que no le ofreció Ayuso durante los meses de confrontación electoral en Madrid, que es tranquilidad, respiración asistida e incluso podríamos llegar a decir que sustituye a Iglesias como muro de contención ante su continua negligencia. Porque la realidad es que Casado sigue sin hacer oposición, Casado sigue cómodo en ese escenario de segundón, Casado sigue siendo nada. Ha tenido oportunidades de manifestarse en todas estas semanas desde el tema de Madrid, el más fundamental obviamente, que el segundo caso grave de este gobierno últimamente, el tema de Ceuta, y Casado ha pasado nuevamente desapercibido. ¿Quién se acuerda de las declaraciones de Casado? Uno puede pensar que Sánchez puede equivocarse con su viaje en helicóptero, uno puede pensar incluso que Vox puede equivocarse con su viaje a Ceuta, pero uno piensa y dice, ¿y qué ha hecho Casado? ¿Se ha manifestado Casado? Hombre, seguramente a voz pequeña lo habrá hecho de una manera sigilosa, pero estamos en lo que llevamos diciendo desde hace meses. Para salir de una crisis se necesita liderazgo. Y está claro que Pablo Casado a día de hoy ofrece todo menos liderazgo. Y lo peor, que antes en el mar plano, en la mar llana que decíamos que gobernaba el gobierno socialista, crear un temporal era complicado. Se hizo a partir de Murcia, recordemos, lo hizo Ayuso con su efecto. Pero ahora que hay circunstancias graves contra este gobierno, ni con esas Pablo Casado parece estar en el escenario. E insistimos, cuando la oposición no está, malos tiempos para intentar modificar al PSOE. Porque el PSOE, como hemos dicho, se moverá por sus movimientos internos, pero está claro que si nadie acelera esos movimientos, si nadie desde la oposición pone en tensión al gobierno, pues nadie se va a mover. Recordamos aquella historia que les explicamos hace más de un año o cerca de un año de los movimientos que había con Margarita Robles. Y el fracaso, como dijimos en aquel momento, fue la negativa del PP de Pablo Casado a apoyar cualquier movimiento dentro del gobierno. Pablo Casado necesita un líder como Sánchez porque lo único que parece querer es seguir preparándose
para algún día llegar a ser presidente. Y a este paso, pues llegará por cansancio seguramente de Sánchez, pero por ineptitud del propio Pablo Casado. Situaciones excepcionales existen y han existido y van a existir más para presionar al gobierno, pero el Partido Popular de Casado no es capaz de levantar ni ilusión ni a nadie. Y esa es la realidad que algunos todavía desconocemos, como los varones o la gente del propio partido no acaban de entender. Son de esas cosas curiosas que van sucediendo y que a veces uno se queda sorprendido. Como sorpresa o no, sigue siendo estos movimientos en Marruecos, lo que hemos nosotros denominado esta soft diplomacia, estos movimientos de Marruecos desde hace semanas que van tensando a ver hasta dónde pueden llegar, que no quieren llegar más allá. Lo dijimos el primer día y se ha confirmado con los hechos. No era la intención de Marruecos, ni una marcha verde, ni invadir Ceuta, ni nada de eso. Era simplemente presionar lo que han hecho siempre, sabiendo que el gobierno de Sánchez es débil. Sabiendo que la ministra de Asuntos Exteriores de Sánchez es un punto débil de este gobierno y presionando con el tema del Polisario, al que consideran como la ETA de Marruecos, vamos a decirlo así, en resumen, para que la gente lo entienda. Y no entienden que a la ETA de Marruecos se le permita ir a un hospital de este país, cuidarlo y dejarle salir. Imagínense cómo se hubiera puesto España, a veces hay que ponerse en esa situación, que el líder de ETA fuera atendido en fuera atendido en Francia y fuera medicalizado un avión y llevado a un tercer país, pues seguramente generaría cierto reproche. No queremos que intentemos entender a Marruecos, porque tiene también sus problemas, pero es cierto que su política va por ahí. Presionar, sabedores de que este gobierno es muy débil y que algo podrán sacar de provecho. El líder del Frente Polisario ha salido, como explicamos ayer en el programa reducido que hicimos de noche, ha salido hacia Argelia, ya se ha visto allí con el presidente de Argelia, y según parece la promesa al juzgado ha sido que se ponía a disposición del juez Pedraz si hacía falta alguna cosa. Vamos a ver dónde llega ese caso, vamos a ver dónde llega la situación y vamos a ver hasta qué punto va a seguir tensando Marruecos estos temas. España trabaja por detrás, España trabaja por debajo, vamos a decirlo de alguna manera, para intentar evitar que estas situaciones no acaben siendo cada vez más escaladas. Pero, como nos indican, y como explicaremos en el próximo programa de Conversaciones con el equipo Zulú, vamos a ver durante los próximos días, semanas e incluso meses, momentos más tensos donde Marruecos intente, con diversos movimientos, poner en un brete al gobierno español. Y está claro que parte ese concepto de una cosa que nunca debemos olvidar, y es que el gobierno de Marruecos, a pesar de los intereses que tiene en España y a pesar de los grandes intereses que tiene España en Marruecos, no solo hablamos del tema inteligencia, con el tema yihadista, sabe que está delante de un gobierno débil como el gobierno de Sánchez y sabe que una cosa es el gobierno y otra el país. Y sabe que si consigue que cedan en algunos temas puntuales, van a ser temas que van a quedar para siempre. Y aproveche esa debilidad de Sánchez y esa debilidad sobre todo de la ministra de Exteriores, Laya, que parece que no sabe dónde está ni sabe lo que es política internacional, para dar esos golpes de efecto que el gobierno no sabe cómo atajar, porque al final acaba diciendo cosas cercanas a las que dijo Vox el otro día y que tanto criticaba, pero es que al final la realidad no debe esconderse. Y es ridículo incluso decir o recordar que Ceuta y Melilla son ciudades españolas, de siempre, porque sería como tener que ir diciendo cada día que Cuenca o Albacete son ciudades de España. Marruecos fuerza la situación, Marruecos sabe dónde está el límite. El problema es que la diplomacia española de la mano de Laya desconoce cosas básicas de una gestión internacional. Y no solo eso, porque
hablando de la situación internacional, no podemos olvidar un tema importantísimo que ha sucedido hoy. Estados Unidos amenaza, sí, Estados Unidos, los Estados Unidos de Biden, recuerden, esas fotos de Biden, por ejemplo, el Partido Socialista en Cataluña, llevaba a Biden en su campaña electoral como si fueran sus grandes amigos. Dos detalles que nadie olvide. Ha habido más conflictos internacionales, más, digamos, guerras oscuras en este periodo de Biden que en todos los años de Trump. Y eso es algo que hay que decir. Mirando con la historia, Trump pasará a ser, curiosamente, el presidente más pacifista que ha tenido Estados Unidos. Y hay que decir las cosas claramente. Pues ahora el gobierno de Biden, pues amenaza a España por la tasa Google, con subir los aranceles del textil y los zapatos. El gobierno, pues nada, tenemos al presidente que en unas horas se va a ir a Libia, país importante por el tema del gas y todos estos temas y el petróleo, pues se va a ir a Libia, como se fue hace unas semanas a Sudán. No sé, parece, y lo hemos comentado en los titulares, parece que el presidente está ya haciendo campaña para salir de la presidencia del gobierno y para entrar en un organismo tipo la ONU. Porque con todo el respeto, hemos hablado de Libia en más de una ocasión en este programa, diciendo que qué suerte tenemos, y hay que decirlo así de rotundamente, de tener a Marruecos como vecino del sur en vez de tener al avispero de Libia. Porque para quien no lo sepa, Libia es un país en descomposición, es un país donde hay zonas donde el gobierno no tiene todavía el control. Y tenemos al presidente yendo a Libia haciendo pactos con ese gobierno, principio legítimo, que puede cambiar de un día para otro. Libia no es la Libia, obviamente, de Gaddafi, pero Libia se ha convertido en uno de los grandes errores de la primavera árabe. Algunos nos cuesta explicar estas historias porque explicamos muchos temas hace ya más de 10 años de la primavera árabe y nos cuesta explicar que fue el gran fracaso de Europa, nos cuesta explicar porque nos sabe mal decirlo así, fue el gran fracaso y fue la última gran oportunidad que tuvo de Europa de posicionarse de una manera definitiva en el globo de los países con fuerza del mundo. Europa debió haber apoyado en aquel momento esos cantos de libertad del norte de África, principalmente por dos motivos. Algunos seguramente de estos que viven en el cielo, que viven en Marte, dirían, no, por ética, porque eran regímenes dictatoriales y no sé qué, seguramente, no vamos a negarlo, pero por una cuestión estratégica y comercial. En el momento que la primavera árabe estalla en los países del norte de África y tú les apoyas con un tipo plan Marshall, como hizo Estados Unidos con Europa de forma inteligente, tú no solo creas una barrera que te limita la entrada a Europa, hablamos de Libia, Egipto, Túnez, Argelia y hasta Marruecos. Creas una barrera inferior a la que dotas no solo de una economía más potente, sino sobre todo, y lo más importante, hubieras dotado de una capacidad de consumo a sus ciudadanos muy importante. Y podrías haber convertido en mercados emergentes y potentes a cientos de millones de personas. Europa, porque fue Europa quien lo hizo, y ahí hay que hablar claramente de gente que ya estaba metida en esas historias, alguno socialista muy importante, quien sepa ya sabrán de qué hablamos, abandonó a esa gente, abandonó esa idea de libertad, complicada siempre, pero abandonó esa idea de libertad y les dejó como les dejó. Y hay que nunca olvidar una cosa importante. A veces, cuando hablamos del presente y del futuro, tenemos que pensar en la historia de cómo se mueven las sociedades. Y alguno dirá, es que al final los países del norte de África pues fueron abandonados al integrismo, al yihadismo incluso en algún caso, y no había nada que hacer, no. La realidad es que cuando se abandonó a esa gente, cuando se abandonó esa idea que hubiera servido para Europa como línea, y hablamos como si fuera la Primera Guerra Mundial, como línea Maginot, no solo económica, sino social e incluso política, cuando fueron abandonados,
Nadie pensó que estábamos perdiendo la gran oportunidad de transformar esa sociedad. Y la única fuerza que había organizada en aquel momento eran los colectivos musulmanes más radicales. Y obviamente nacieron con fuerza, surgieron con fuerza, porque al abandonar a la sociedad, abandonar a la gente, era la única forma organizada. Y no olvidemos, como decíamos, la historia, que las sociedades cuando avanzan con fuerza económicamente, abandonan la religión. Pasó en la España tras el franquismo, pasaría en los países árabes si tuvieran una potencia económica. Porque la religión, y no vamos a hacer aquí una clase de filosofía, no deja de ser el recurso, la salvación de aquellos que creen que sus vidas no tienen más futuro. No entraremos en este tema porque luego cada uno tendrá su opinión, pero la triste realidad es que podíamos haber ejercido desde Europa una fuerza importante con estos países, se les abandonó y ahora vamos a intentar arrancar alguna cosa de allí. Y tenemos a Sánchez en Libia. ¿Qué ha hecho Sánchez por Libia en su vida? ¿Qué ha hecho Sánchez por algún país de estos? Un país donde uno no puede viajar con tranquilidad, un país donde hay zonas donde no se puede entrar y un país donde el presidente da más interés que a todas las cientos de empresas españolas que exportan textil o zapatos a Estados Unidos y que van a haber incrementado sus aranceles hasta más de un 20%. Recuerden, el Biden que sale en las fotos de la campaña socialista de Cataluña, ni ha llamado a Pedro Sánchez. Esa es la realidad de dónde está España internacionalmente en este momento, chuleándonos países vecinos como Marruecos, ignorándonos otros países como Estados Unidos y haciendo negocios con países destrozados en medio de un caos. Esa es la realidad de España y eso es algunos consideramos que es simple y llanamente que nos han faltado al respeto y que el gobierno no tiene la capacidad de generar ni la ilusión interna ni la ilusión externa con otros países. La representatividad de España ahora es lo más bajo que se puede esperar en muchos años. Como más bajo, siempre estamos hablando, y lo recordarán todos aquellos que nos escuchan a diario o cuando pueden, siempre hemos hablado de los juzgados de Podemos. Creemos que hay que seguir hablando de los juzgados de Podemos. Hoy mismo, el juez imputa a la gerente de Podemos por el caso Neurona. Y cada día hay noticias sobre Podemos, porque realmente hay que tener los juzgados propios de ellos. Pero desde hoy casi creemos que habrá que empezar a hablar de la inmobiliaria de Podemos, porque resulta que la número 2 de Irene Montero, Noelia Vera, pues como indica OK Diario, se ha comprado una casa con pista de tenis y piscina, un chalet. Hombre, cada uno es libre de comprarse lo que quiera, más faltaría, y más con el sueldo que tiene de secretaria de Estado, se lo puede permitir. Pero te choca un poco, porque seguramente debe ser de esas personas que también volverá a decir que hay que ir a Vallecas, donde nos votan todos los nuestros, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Fíjense la situación, que el gran líder del partido, el gran líder, Pablo Iglesias, sigue desaparecido desde el 4 de mayo. Sorprendente, por decir algo fino, que va a cumplirse un mes de su desaparición del escenario. Hombre, era vicepresidente, pero parece que ha pasado a ser nadie, porque uno entiende que si no tiene ninguna exposición, por ejemplo, ¿por qué vamos a mantenerle la escolta a este señor? Se ha dedicado a abandonar todo, ¿no somos un país de orden? Y esa es la realidad actual, que los líderes de Podemos, cuando son puestos en evidencia y cuando fracasan en las elecciones, no solo desaparecen, sino que se hacen invisibles. Es cuanto menos sorprendente una cosa y otra. Llegaron a la política, dijeron, para renovar, lo que está claro, que parece que llegaron a la política para renovar su parque inmobiliario
y para crear los juzgados de Podemos. Podemos juzgados, Podemos inmobiliaria. Al final será el leitmotiv de este partido que acabará teniendo tanta gente en la cárcel como tanta gente en chalets, con pista de tenis y piscina. Algo, sin lugar a dudas, que a sus votantes, a esos que miran por encima del hombro sus líderes diciendo no os preocupéis, que estamos con vosotros, bla, 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 pues parece que lo que les funciona es seguir engañándolos para que les sigan votando y ellos seguir pegándose la vida que en una profesión digna jamás hubieran conseguido. Aunque por cosas extrañas nos hemos encontrado hoy también, como ven, hoy tenemos actividad tras estos 2-3 días más relajados, una frase de la vicepresidenta Calvo donde dice que el indulto, el potencial indulto a los líderes catalanes, que parece que tienen muy claro, aunque en el propio partido no lo tienen claro, servirá para equilibrar y contrastar al Supremo. Hombre, uno acaba de descubrir que la división de poderes sirve para equilibrar desde uno de los poderes al resto, contrarrestar, perdón, al resto de los poderes. Pues claro, ¿qué debe hacer ahora el Supremo o la justicia? ¿Hacer órdenes o sentencias para igualar, equilibrar y contrarrestar al gobierno? No sé, se nos ocurre decir, miren, si ahora hay 4 personas en la cárcel, vamos a equilibrar que haya también, pues 4 ministros en la cárcel. ¿Por qué? Nos da igual, porque lo que tenemos que hacer como poder del Estado es equilibrar y contrarrestar la fuerza del gobierno. El gobierno hace leyes, nosotros las ignoramos. Pero vamos a ver, señora Calvo, ¿usted es catedrática de algo de derecho? ¿Pero qué es esto de equilibrar y contrarrestar al Supremo? Es una frase de extrema gravedad porque lo que está diciendo realmente es que se creen por encima del bien y del mal. Ustedes no están para contrarrestar al Supremo, están para cumplir las leyes que han aprobado, curiosamente, en sede parlamentaria. Porque recuerde, señora Calvo, las leyes no las aprueba el Supremo. Doctora Calvo, que vamos a ver si se saca el doctorado como el amigo Sánchez. Las leyes no las aprueba el Supremo, las aprueban los señores diputados. Con sus votos, las propugna el gobierno. Eso es lo que se llama democracia. Porque si usted lo que pretende ahora es equilibrar al sistema judicial, pues el sistema judicial va a decir que no le interesan las leyes que aprueban. Y lo único que hace el Supremo es convertir esas leyes en realidad. Y eso es algo que cualquier, como dijo un día Sánchez, cualquier estudiante de primero de Derecho debería saber. Y usted dice ser doctora. A veces, de verdad, tenemos un nivel tan bajo que uno no acaba de entender ciertas expresiones, que son mucho más graves y que a veces pasan desapercibidas, pero que hay que insistir en darles pie para que la gente sea consciente de qué tipo de políticos y políticas y políticos, porque parecen como el Australopithecus, parecen del año del Cromañón, y si me he equivocado y no son del Cromañón, serán de Neandertal, nos da igual, pero muy viejos, para una realidad de una sociedad moderna. Y en una sociedad moderna hay cosas que no deberían pasar. Por ejemplo, que un diputado del PP haya amenazado en la Comisión Kitchen a Macarena Olona. No porque sea Macarena Olona, sino porque es una diputada. ¿Y qué hace un partido como el PP amenazando a diputados de otros partidos en una comisión parlamentaria? Hombre, estaría bien que se identificara a ese diputado y que tras comprobar obviamente la veracidad del tema, que conociendo a Olona seguramente no, 100% es cierto, pero una cosa es que sea 100% cierto y otra es que se pueda demostrar, pero si se demuestra que ha habido amenazas, lo que debería hacer ese señor que hemos hablado al principio, Pablo Casado, tan calladito, es cesar y expulsar del partido a ese diputado. O si no, estará confirmando que todos los diputados del PP se dedican a amedrentar a aquellos que no piensen como él. Y eso es muy triste, Partido Popular, que tengan un diputado que en una comisión parlamentaria amenace a otro diputado de una manera tan burda.
Según parece, hasta Rufián ha salido a defender a Macarena Olona. Imagínense la situación esperpéntica que se ha venido a dar. El PP debería tomar cartas en este asunto y no dejarlo pasar, porque la sensación muchas veces es que los partidos políticos, cuando tienen un problema, lo que hacen es poner una manta para esconder toda la basura debajo, una alfombra, y de esa manera que no se hable del tema. Pues no, algunos creemos que de este y otros temas siempre hay que hablar cuando se ha infringido, cuando se ha atentado prácticamente contra personas que no deberían estar trabajando bajo esas amenazas. Nos gustaría que la propia Macarena Olona identificara a ese diputado, suponemos que eso debe ser como un patio de un colegio, que todos se conocen, y que el PP tomara inmediatas cartas en este asunto. Y de cosas raras, nos vamos obviamente a nuestro amigo Puigdemont, ya saben, ese señor que se pone histérico por una plaquita, ese señor que dijo que tenía 2 carreras hasta que algunos explicamos que no tenía ninguna, ese señor que se dedicó a alargar en los años 90 a alguien, vamos a decir, de los que llevan gabardina y gafas de sol, historias sobre independentistas, que propició que fueran detenidos la mayoría y que se tuvo que fugar para que no le partieran las piernas, otras cosas, el mundo independentista de aquellas, y que parece que ahora ha conseguido que le restablezca la inmunidad el Parlamento Europeo, el Tribunal, a esperas de la sentencia sobre su extradición o no a España. Bueno, son circunstancias que pasan. Algunos creemos que hay personajes a los que no hay que dar mucha importancia, algunos creemos que no vale la pena perder mucho el tiempo con Puigdemont. Se ha confirmado lo que es. Nosotros no entramos si es buena o mala persona, porque miren, cada uno puede ser como es. Lo que está claro que es un personaje, y en política hay que decirlo con claridad, muy inestable a nivel personal, y un personaje que ha hecho más mal que bien a Cataluña, y que lo peor, ha habido momentos que se ha creído el personaje, se ha creído el libertador, pero recordemos, lo máximo que consiguió fue una republiqueta de 8 segundos, una república que fue reconocida por 0 países del mundo. Esa es la realidad de Puigdemont, un personaje que seguramente su biografía tendría más oscuros que claros, más traiciones que ofrendas, más vergüenza y mucho sinvergüenza a su lado. Esa es la realidad que tampoco podemos olvidar. Como no vamos a olvidar y vamos a intentar recalcarlo diariamente, nos vamos acercando, ya ha pasado una semana desde que el portal de transparencia nos indicó que habían recibido las peticiones sobre el currículum de los másters de Yolanda Díaz. Recordemos que a renglón seguido a ella le dio un ataque de ansiedad que la llevó una noche al hospital y tuvo que cancelar todos sus actos. Luego ya parece que se ha recuperado. En eso estamos satisfechos porque creemos que las personas son lo primero, y eso hay que decirlo, y nos alegramos de que esté recuperada, pero también pensamos de que, coño, Yolanda, si está recuperada, aprovecha una tarde y búscate los másters, que te lo han pedido el portal de transparencia, y más de 200 oyentes te lo han pedido oficialmente. Porque llegará un mes y el silencio administrativo en este caso parece que no va a circular muy bien. A los partidos políticos, ¿qué les vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir a Casado sobre el currículum de Yolanda Díaz, sobre los másters? Es que es para echarse unas risas, porque el problema al final es que sabe perfectamente el equipo de Casado que si saltan los másters de Yolanda Díaz volverán a saltar los suyos. Volverá a saltar que a Pablo casi lo expulsaron de la universidad y que hizo luego en 2 años más asignaturas de Derecho en la nueva universidad de pago cuando ya era secretario de las Juventudes del PP, que todos los años que había estado en la anterior, que era una universidad, parece de verdad. Luego los másters en localidades cercanas a Madrid, aunque pusiera Washington, Georgetown y todos esos sitios tan bonitos que parecía Carrascal. Y al final la realidad es que los políticos, no solo es Yolanda Díaz, sino muchos tienen muchas cosas más que esconder, que hay que explicar. Y claro que cuando eso pasa, hay gente al final que no es tan ignorante. Y hasta gobiernos
y hemos utilizado una expresión muy vulgar, pero podemos decir, políticamente hablando, con la repercusión mundial que tienen de Chichinabo, como podría ser Marruecos, saben que pueden vacilar a España porque se dan cuenta que el nivel es el que es. Un presidente con una tesis presuntamente falsificada, un líder de la oposición con unos másters presuntamente más falsos que una moneda de 5 euros, unos ministros, ¿qué vamos a decir? Entre el que visita los clubs de carretera y los otros, pues, ¿qué quieren que digamos? Bueno, y la de los 3 másters, que no olvidamos. Claro, y la Haya, que no se entera de qué es la diplomacia. No sabemos de qué ha habido esta mujer, o Calviño, el sofá Calviño, o Robles, que parecía lo más decente del gobierno, el Guadiana Robles, que cuando empieza a hacer algo y la ponen nerviosa se vuelve a esconder. Esa es la realidad. Y esa es la realidad que, aunque nosotros lo expliquemos aquí, y obviamente no creemos, y aquí lo decimos con claridad, que nos escuchen, obviamente, desde el reino a la agüita, ni nos escuchen desde allá, pero la gente es consciente de que esa realidad que explicamos a diario es la que perciben desde el exterior. Y la debilidad de España es un problema porque en el exterior no solo se ve la debilidad del gobierno español, sino peor, se ve la gran debilidad de la oposición en este país. Recordemos que la única persona casi de la que se ha hablado en el exterior ha sido de Ayuso. Y Ayuso, desde que ganó las elecciones fuera del efecto de los primeros días y semanas, ha sido nuevamente ninguneada por el propio PP por miedo a que les quiten del escenario. Y esa es la realidad actual, esa es la realidad que algunos vemos, esa es la realidad que seguimos explicando. Recuerden que ya pueden enviar preguntas para el equipo Zulu, que tendremos, si no hay novedad, el viernes el programa, donde volveremos a hablar de todos estos temas. Nos emplazamos ahora sí para mañana a la mañana, en el segundo café. Ya estamos de vuelta en Barcelona, como hemos dicho, estamos con la normalidad total, que vamos a mantener un par de semanas como mínimo, luego volverá a haber un poco de movilidad, pero intentaremos, que nos es muy complicado y algún día lo explicaremos, estamos trabajando para evitar, que en esos momentos de movilidad tengamos difícil acceso a las comunicaciones. Creemos que lo vamos a lograr en 2-3 semanas arreglarlo, porque creemos que todavía queda mucho que explicar y todavía quedan muchos días y muchos programas de los que hablar. Como siempre, disponen del Patreon, miembro del canal, la transferencia, primeros de mes. Tiempos complicados, nosotros nos despedimos hasta mañana por la mañana y como siempre decimos, seguimos.